El escenario es Juneau, Alaska, un desierto de hielo blanco bajo un cielo gris. De las sombras del bosque emerge la pesadilla de cualquier dueño de mascotas. Un lobo negro, salvaje, de 50 kilos de puro músculo depredador. En el parque, los perros se congelan. Los dueños contienen la respiración esperando el ataque, la sangre, el final inevitable que dicta la naturaleza. Pero el ataque nunca llega. En su lugar, el lobo baja la cabeza, mueve la cola y espera. Quiere jugar. Así comienza la improbable y desgarradora odisea de Romeo, el lobo que sufría de una soledad tan profunda que decidió romper la barrera sagrada entre las especies para buscar amistad en sus enemigos naturales. Durante 6 años, Romeo vivió entre nosotros, confiando ciegamente en la bondad humana, pero esa confianza sería su sentencia de muerte. Esta es la historia de cómo un animal salvaje intentó ser nuestro hermano y de cómo nosotros le respondimos con la traición más cobarde. Una historia que te hará preguntarte: ¿quién es realmente la bestia? El invierno de 2003 no fue un invierno cualquiera en Juneau, Alaska. Imaginen por un momento el escenario. Un desierto de cristal blanco, donde el viento corta como una navaja, y el glaciar Mendenhall se yergue como un gigante dormido de hielo azul. En este reino de frío absoluto, la ley de la selva suele ser clara. El hombre y el depredador mantienen una distancia dictada por milenios de miedo mutuo. Pero aquel año el orden natural estaba a punto de resquebrajarse. De la nada, como si hubiera sido escupido por las mismas sombras del bosque de Tongas, apareció una silueta que detuvo el corazón de los residentes locales. No era un perro extraviado, ni una manada de paso. Era un lobo. Pero no cualquier ejemplar. Era un imponente lobo negro, de pelaje azabache que contrastaba violentamente con la blancura del glaciar. Y unos ojos amarillos, tan intensos como brasas encendidas, que parecían perforar el alma de quien lo miraba. Cualquiera hubiera esperado un ataque, un gruñido gutural o, al menos, que la bestia huyera despavorida ante la presencia humana. Pero aquí es donde la lógica biológica se rompe. El lobo no mostró los colmillos, no erizó el lomo. Simplemente se quedó allí, estático, a sangre fría, observando a los esquiadores e investigadores con una curiosidad inquietante, casi humana. Había una paz antinatural en su postura. Los testigos narran que el silencio en el glaciar se volvió absoluto. Podías escuchar el crujido del hielo bajo tus pies y la respiración pesada de un depredador alfa que, por alguna razón que nadie alcanzaba a comprender, había decidido que ese día no habría sangre. Era una presencia magnética, una sombra que parecía reclamar su lugar no como una amenaza, sino como un vigilante. Los locales, acostumbrados a la rudeza de la vida salvaje, sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Aquel lobo negro estaba rompiendo el código sagrado de su especie. Pero lo que las cámaras y los ojos de los habitantes de Juneau captaron a continuación desafía toda explicación científica y marcó el inicio de una leyenda que cambiaría la forma en que entendemos la conexión entre especies. Nadie en el pueblo estaba preparado para lo que este ejemplar iba a hacer cuando el sol comenzara a ocultarse tras las montañas. En las tierras salvajes del norte, ponerle nombre a un depredador suele ser un error de novatos, una forma de humanizar lo que, por naturaleza, es letal. Sin embargo, con este lobo negro, la comunidad de Juneau no tuvo elección. El nombre Romeo no surgió de un escritorio científico, sino de la observación pura de un comportamiento que rozaba lo imposible. Fue el fotógrafo de vida silvestre Nick Jans quien, tras observar los primeros acercamientos del animal, comprendió que no estábamos ante un cazador buscando una presa fácil, sino ante un ser profundamente social que padecía la mayor de las condenas para su especie: la soledad. A diferencia de otros lobos que se acercan a los asentamientos humanos en busca de restos de comida o ganado, Romeo no tenía interés en nuestras obras. Su fascinación era de otra naturaleza. Él buscaba compañía. Nick documentó cómo el lobo aparecía puntualmente en los bordes del glaciar, esperando pacientemente a que los residentes sacaran a pasear a sus perros. Para Romeo, el ladrido de un perro doméstico no era una señal de alarma, sino un llamado de esperanza. El nombre Romeo se consolidó cuando el pueblo notó que el lobo parecía estar enamorado de la interacción misma. Se sentaba a una distancia respetuosa, con las orejas erguidas y la cola en una posición neutral, aguardando a que sus amigos de 4 patas salieran a jugar. Era una escena surrealista. Un lobo salvaje de linaje puro, capaz de derribar a un alce por sí solo, suspirando, literalmente, por la atención de un Golden Retriever o un Border Collie. Era un cortejo constante con una especie que debería haber sido su rival o su alimento. Romeo rompió la ley de la selva para intentar integrarse en una manada que no era la suya. Pero,
¿Cómo reaccionaría un perro doméstico ante la presencia de un asesino de la naturaleza? Lo que sucedió cuando el primer perro se soltó de su correa para correr hacia la sombra negra del glaciar es algo que dejó a los expertos en comportamiento animal con la boca abierta. La tensión era tal que se podía cortar con un hilo, pero lo que las cámaras captaron a continuación desafía toda lógica biográfica. Perfecto. Vamos a entrar ahora en el corazón de la acción, donde el mito se convierte en realidad tangible y los prejuicios de la biología se desmoronan frente a la cámara. Si usted hubiera estado allí, en la superficie agrietada del glaciar Mendenhall, su instinto le habría gritado que corriera. Imaginen a un lobo negro de 50 kilos, una masa de músculo puro y garras diseñadas para desgarrar, lanzándose a toda velocidad hacia un labrador que apenas le llega al pecho. El corazón de los dueños se detenía, el aliento se congelaba en el aire. Pero entonces ocurría el milagro. Romeo no atacaba. En lugar de eso, realizaba lo que los etólogos llaman la reverencia de juego. Bajaba la parte delantera de su cuerpo, estiraba las patas hacia el frente y movía la cola con una energía frenética. Era el lenguaje universal de la amistad. Los relatos de los locales son vívidos y casi increíbles. Describen a un lobo salvaje compartiendo juguetes, ramas secas, pelotas de tenis olvidadas y trozos de madera, con perros domésticos. Romeo no solo jugaba. Él respetaba las reglas del juego de los perros, moderando su inmensa fuerza para no lastimar a sus compañeros mucho más pequeños y débiles. Hubo tardes en las que el silencio del glaciar se rompía no por aullidos de caza, sino por los sonidos de una persecución amistosa entre la nieve. Ver a un husky siberiano y a un lobo negro rodar por el suelo en una lucha simulada era algo que desafiaba toda lógica biológica. Nadie en la comunidad científica podía explicar por qué este depredador había decidido cambiar el festín de carne por la alegría de un juguete compartido, pero lo más impactante era su paciencia. Si un perro se mostraba tímido, Romeo se alejaba, le daba espacio y esperaba. Tenía una comprensión profunda de la etiqueta social canina. Se convirtió en un espectáculo cotidiano, una estampa de paz que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que ocurría en el mundo real bajo el sol pálido de Alaska. Sin embargo, este juego constante en el filo de la navaja despertaba una pregunta inquietante en el pueblo. ¿Hasta qué punto un animal salvaje puede reprimir su instinto antes de que la naturaleza reclame lo que es suyo? El vínculo era real, pero la frontera entre el amigo y la bestia se volvía cada vez más delgada. Durante 6 largos años, Romeo habitó un espacio que la ciencia suele considerar imposible, el limbo entre lo salvaje y lo civilizado. No era una mascota, pero tampoco era ya ese fantasma esquivo del bosque profundo. Se movía con una confianza asombrosa en la frontera invisible que separa el límite de la ciudad de Juneau con el corazón del bosque de Alaska. Su vida era un acto de equilibrio constante. Por las noches desaparecía entre la maleza espesa para cazar y sobrevivir como el lobo alfa que era, pero al amanecer regresaba al glaciar para ocupar su lugar como un ciudadano más. Era una escena que hoy parece surrealista. Turistas y locales llegaban al glaciar con sus cámaras y termos de café, y allí estaba él. Imaginen que se sientan en la nieve, el viento gélido golpeando su rostro, y a escasos 3 o 4 metros, una bestia negra de ojos de fuego simplemente se echa a descansar. Romeo ignoraba por completo su instinto de cazador frente a los humanos. No había tensión en su cuerpo, no había esa chispa de agresión que precede al ataque. Se quedaba ahí, bajo el sol invernal, observando el ir y venir de la gente con una calma que resultaba, a falta de una mejor palabra, sabia. Se convirtió en un miembro no oficial de la comunidad. Los fotógrafos no necesitaban teleobjetivos potentes para capturarlo. Romeo les permitía entrar en su círculo íntimo. Sin embargo, vivir entre dos mundos es caminar sobre una capa de hielo muy delgada. Mientras los niños del pueblo lo veían como un guardián místico y los adultos lo respetaban como a un vecino silencioso, el lobo estaba perdiendo algo vital: el miedo al hombre. Ese mismo miedo que ha mantenido a su especie a salvo durante siglos estaba desapareciendo, y en el mundo de los humanos, esa confianza suele pagarse con un precio muy alto. Romeo confiaba en nosotros como si fuéramos su propia manada. Él no sabía que, mientras unos lo admiraban, otros lo observaban desde las sombras con intenciones mucho más oscuras. La pregunta no era si Romeo era peligroso para nosotros, sino si nosotros éramos lo suficientemente dignos de la confianza que él nos estaba entregando. Pero lo que estaba por gestarse en las tabernas y calles de Juneau era un debate que dividiría al pueblo para siempre. La presencia de Romeo transformó a Juneau en el epicentro de un dilema ético sin precedentes. Mientras gran parte del pueblo lo veía como un milagro de la naturaleza,
un recordatorio de que la paz entre especies era posible, otra facción observaba la situación con los nervios de punta. En las cafeterías y en los ayuntamientos, el aire se sentía pesado. La tensión era palpable. ¿Era Romeo realmente un embajador de la vida salvaje? ¿O era una bomba de tiempo con pelaje negro? Muchos temían que su falta de miedo fuera el preludio de una tragedia. Argumentaban que un lobo es, por definición, una máquina de matar diseñada por la evolución, y que tarde o temprano ese interruptor biológico se activaría. ¿Qué pasará cuando un niño corra cerca de él?, se preguntaban los más escépticos. Las discusiones sobre las leyes de vida silvestre de Alaska se volvieron encarnizadas. Los biólogos estatales estaban en una encrucijada. La ley dictaba que un lobo habituado a los humanos debía ser removido o sacrificado. Pero, ¿cómo matar a un animal que no había hecho más que ofrecer amistad? Era el dilema de si un lobo puede realmente dejar de ser un lobo. El pueblo se dividió entre los que querían proteger su libertad a toda costa y los que exigían intervención por seguridad pública. Se decía que Romeo estaba caminando sobre la cuerda floja, desafiando milenios de evolución que dictan que el hombre y el lobo solo pueden encontrarse a través de la mira de un rifle. Pero mientras los humanos discutían y redactaban leyes, Romeo seguía allí, ajeno a la política, demostrando una nobleza que muchos de sus detractores no lograban comprender. La pregunta seguía en el aire. ¿Estábamos protegiendo a Romeo o estábamos esperando a que fallara para confirmar nuestros peores prejuicios? En el mundo de los depredadores, el silencio rara vez es vacío. Es una forma de comunicación tan precisa como un aullido. Nick Jans, quien pasó cientos de horas observando a Romeo, empezó a notar que el lobo poseía una capacidad casi sobrenatural para leer el ambiente. No era solo que Romeo tolerara a los humanos. Parecía que entendía los estados emocionales de quienes se acercaban. Si alguien estaba nervioso, él mantenía una distancia prudente. Si había niños jugando, su lenguaje corporal se volvía más suave, casi protector. A través de un análisis detallado de sus movimientos, quedó claro que Romeo no era un animal salvaje común. Cuando un lobo es expulsado de su manada o pierde a los suyos, se convierte en un lobo solitario, un destino que suele terminar en la muerte por hambre o en la búsqueda desesperada de un nuevo territorio. Pero Romeo hizo algo que desafía toda lógica biológica. Decidió que su nueva manada no tendría 4 patas ni pelaje gris. Él eligió a una especie diferente. ¿Fue la soledad extrema lo que lo llevó a buscar consuelo en nosotros? ¿O fue una inteligencia superior que le permitió ver que en el glaciar Mendenhall había una forma de conexión que su propia especie le había negado? Sus ojos amarillos no buscaban una presa, buscaban reconocimiento. Había un entendimiento mutuo en ese lenguaje del silencio. Los que cruzaron miradas con él describen una sensación de paz profunda, como si por un instante el abismo entre lo humano y lo salvaje se hubiera cerrado por completo. Romeo nos miraba no como un objeto, sino como un igual. Era un alma vieja en el cuerpo de un cazador. Un ser que decidió, por voluntad propia, que la guerra ancestral entre nuestras especies podía tener una tregua. Sin embargo, en el mundo de los hombres, la pureza suele atraer a la oscuridad. Mientras Romeo seguía ofreciendo su silencio y su presencia en los rincones más oscuros de la región, se empezaba a gestar una traición que nadie en Juneau pudo prever. El fin de la inocencia estaba a la vuelta de la esquina. Septiembre de 2009. El aire en Juneau comenzó a sentirse distinto, más pesado, cargado de un presagio funesto. Como cada mañana, los habituales del glaciar llegaron con sus perros, esperando ver esa silueta azabache recortada contra el hielo azul. Pero Romeo no apareció. Pasó un día, luego 2, y el silencio que antes era de paz se transformó en una angustia asfixiante. El alma del glaciar se había esfumado. El ambiente en el pueblo cambió drásticamente. La alegría de las caminatas matutinas fue reemplazada por grupos de búsqueda y susurros de temor. La comunidad se negaba a creer lo peor, pero en el fondo de su corazón, todos sabían que Romeo nunca abandonaría a sus amigos por voluntad propia. La investigación comenzó de inmediato, y lo que reveló fue un golpe de realidad brutal. No fue un accidente, ni una pelea territorial, ni la vejez lo que se llevó al lobo negro. Fue la crueldad humana en su forma más pura y cobarde. Romeo, el animal que había aprendido a confiar en el hombre, fue traicionado por esa misma confianza. Cazadores furtivos, tipos que no pertenecían a la comunidad y que no entendían el pacto sagrado que existía en el glaciar, aprovecharon que Romeo no huía ante la presencia de un rifle. Lo atrajeron con la misma facilidad con la que se llama a un perro fiel y lo asesinaron a sangre fría. Fue un acto de odio gratuito hacia lo que no se puede controlar. El fin de la inocencia de Romeo marcó también el fin de una era para Juneau.
La noticia de su muerte no solo trajo tristeza, sino una rabia sorda que recorrió las venas del pueblo como un incendio forestal. La sombra del glaciar había sido apagada por aquellos que ven en la belleza un trofeo y en la confianza una debilidad. Pero los asesinos no contaban con algo. Romeo no era un animal solitario. Tenía a toda una ciudad dispuesta a exigir justicia por él. Cuando la noticia del asesinato de Romeo se confirmó, el dolor en Juneau se transformó en un rugido de indignación. No habían matado a un animal. Habían asesinado a un vecino, a un símbolo, a un amigo. La comunidad no se quedó de brazos cruzados. Se inició una cacería humana, pero no de sangre, sino de justicia. Los residentes se unieron, aportando pistas y testimonios, decididos a no dejar que los culpables se desvanecieran en la inmensidad del bosque. Finalmente, la presión social y la investigación llevaron a la captura de los responsables, Park Myers y Jeff Peacock. Pero lo que ocurrió en el tribunal fue más allá de un simple proceso legal. El vacío que dejó Romeo demostró que él era mucho más que un simple animal salvaje. Él era el alma del glaciar. El caso de Romeo sentó un precedente sobre el valor de la vida silvestre no como recurso, sino como patrimonio emocional de una sociedad. Las condenas, aunque para muchos resultaron insuficientes frente a la magnitud de la pérdida, incluyeron multas severas, la pérdida de licencias de caza y, lo más importante, el estigma social de haber destruido algo sagrado. El juicio de Romeo fue el juicio de la humanidad contra su propia barbarie. A través de este proceso, Juneau le gritó al mundo que la vida de un lobo que decide amar tiene un valor incalculable. La justicia llegó, pero el silencio en el glaciar Mendenhall seguía siendo ensordecedor. La sombra negra ya no corría sobre el hielo, y el pueblo necesitaba una forma de decir adiós. El duelo se convirtió en piedra y bronce. Pasamos del estruendo del juicio a la solemnidad de la memoria, donde el nombre de Romeo quedó grabado para siempre en el corazón de Alaska. Hay ausencias que pesan más que cualquier presencia física, y la de Romeo dejó un cráter emocional en Juneau. Durante años, el lugar donde el lobo solía esperar a sus amigos se sentía vacío, como un escenario sin su protagonista. Por ello, la comunidad decidió que su historia no terminaría con un disparo en la oscuridad. En un rincón del glaciar Mendenhall se colocó una placa conmemorativa, un santuario sencillo pero poderoso que reza: Romeo 2003-2009, el espíritu de la amigable proximidad de Juneau. El día de la inauguración, el ambiente era de un luto colectivo que se podía palpar en el aire gélido. Personas que nunca antes se habían hablado se abrazaban compartiendo un mismo sentimiento. Los testimonios surgieron como una marea. Padres que contaban cómo Romeo observaba a sus hijos jugar desde la distancia, como un guardián silencioso. Fotógrafos que recordaban cómo el lobo parecía posar, consciente de su propia leyenda. Muchos confesaron que sus vidas cambiaron tras encontrarse con su mirada amarilla. Ya no veían a la naturaleza como algo ajeno o peligroso, sino como un espejo. Ese memorial no es solo para un animal. Es para un hermano negro que decidió romper las cadenas de su instinto para enseñarnos algo sobre el nuestro. Hoy, los visitantes aún se detienen frente a esa placa, y algunos juran que cuando el viento sopla con fuerza entre las grietas del glaciar, todavía se puede escuchar el eco de un juego que desafió al tiempo. Romeo se fue, pero su sombra se quedó grabada en el hielo, recordándonos que incluso en los lugares más fríos del mundo, el calor de la conexión puede florecer. Llegamos al cierre de esta epopeya gélida. Es el momento de recoger las enseñanzas de este lobo extraordinario y dejar al espectador con el corazón vibrando. La historia de Romeo no es solo la crónica de un animal inusual. Es un espejo que nos devuelve una imagen incómoda y fascinante de nosotros mismos. A lo largo de 6 años, este lobo negro nos dio una lección magistral sobre la coexistencia. Nos demostró con cada juego en la nieve y cada tarde de descanso silencioso, que la barrera entre nosotros y ellos, entre lo civilizado y lo salvaje, es mucho más delgada de lo que nuestra soberbia humana nos permite creer. Romeo desafió los libros de texto y las leyes de la biología para recordarnos que la empatía animal no es un mito ni un invento sentimental. Si un depredador alfa, diseñado por milenios de evolución para ser una máquina de caza perfecta, pudo encontrar un lenguaje común con especies que deberían ser sus enemigos, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio potencial para la paz? Su vida fue un testimonio de que existe una inteligencia emocional en la naturaleza que apenas estamos empezando a comprender. Hoy, la historia de Romeo permanece como una de las más bellas y tristes del siglo XXI. Es triste porque revela que, a menudo, la verdadera bestia no es la que tiene colmillos, sino la que sostiene un arma por vanidad. Pero es bella porque nos regaló la esperanza de un mundo donde el respeto mutuo es posible. El legado de Romeo vive en cada persona que se detiene en el glaciar Mendenhall
y comprende que un animal no es solo un recurso o un peligro, sino un individuo con una historia, una voluntad y tal vez un tipo de amor que aún no sabemos cómo nombrar. Al final del día, cuando el sol se oculta tras los glaciares de Alaska, la historia de Romeo nos deja una pregunta punzante en el aire. ¿Es posible que estemos subestimando la inteligencia y la capacidad emocional de estos gigantes de la naturaleza? Romeo no fue un error del sistema, fue un maestro que nos enseñó que la paz es una elección, incluso para aquellos que nacieron para la guerra. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campana. Aquí contamos las leyendas que la naturaleza se niega a olvidar. Déjanos un comentario. ¿Crees que Romeo realmente sentía amistad o era solo una forma extrema de supervivencia social? Y dinos, ¿qué otro animal legendario te gustaría que rescatáramos del olvido en el próximo video?